Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestro análisis concerniente en relación a lo que son las imágenes del primer parcial de Anatomía 2. Antes de iniciar, recuerden, si no se han suscrito al canal, tienen que suscribirse para que me den su apoyo. Entonces, prosigamos. Muy bien. Una vez que ustedes se han revisado todo el material, que esta es ya la última parte que ustedes deben de hacer, que es estudiar sus imágenes. Si usted no ha completado todo el material, mi recomendación es que se lea su libro completo, o sea, lo que le falten, los temas que estén flojos, porque el video no es sustitutivo del libro de texto, es solamente un complemento. Recuerden su libro de texto, Kate Moore, séptima edición. Prosigamos entonces. Muy bien, ¿qué tenemos acá? En esta imagen, como ustedes ven, se ve una visión del corazón, o sea, tenemos una visión anterior del corazón, donde recuerde que en la visión anterior del corazón, o sea, la cavidad más anterior que tenemos es el ventrículo derecho y formada principalmente por ella, una menor proporción, el ventrículo izquierdo. ¿Cómo sabemos que es el ventrículo derecho este? Aquí tenemos el orificio de salida del tronco pulmonar. Ahora recuerden que el corazón nosotros analizábamos que tiene 4 paredes. Tenemos la pared más anterior que se visualiza ahí, tenemos la cara diafragmática que no se ve en esta imagen, tenemos una cara pulmonar que es izquierda, que se relaciona con el pulmón, que es esta, que la para pulmonar izquierda está formada principalmente por el ventrículo izquierdo, y tenemos una cara pulmonar derecha que estará formada por el ventrículo derecho, por una parte de la aurícula derecha también. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos mencionar si proseguimos, o sea, con el análisis de esta imagen? O sea, si nosotros vemos aquí claramente, tenemos que se ven las arterias coronarias que salen de la aorta ascendente a nivel de los senos aórticos, la derecha del seno aórtico derecho y la izquierda del seno aórtico izquierdo. Entonces aquí tenemos como por ejemplo la coronaria derecha va dando la vuelta y se hace posterior, donde para poder continuar viéndola tendríamos que ver el corazón desde atrás, y luego se continúa como la arteria interventricular posterior. A lo largo de su trayecto, recuerden que la coronaria derecha da numerosas ramas, o sea que las ramas las clasificábamos en ramas auriculares, ramas ventriculares y entonces las ramas septales que iban para el septum. Ahora bien, de forma global habíamos dicho que hay que conocer lo que irriga cada una de las coronarias debido a la frecuencia, la alta incidencia. O sea, si unas arterias ustedes deben de conocer completita en toda su carrera como médico, son las coronarias, debido a que día tras día viven ocurriendo infarto agudo del miocardio, y estas arterias son las que se afectan en dicha patología. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esa es la coronaria derecha. Habíamos dicho que la coronaria derecha irriga en la mayor parte de los casos su nodo SA. La coronaria derecha irriga el nodo AB en un 80% de la población, el SA en un 60%, irriga la mayor parte de la aurícula derecha, la mayor parte del ventrículo derecho, y aparte de eso irriga la parte posterior del tabique interventricular posterior, por lo mismo de la arteria interventricular posterior. De hecho, anatómicamente hablando, el nodo SA quedaría por ahí, de ahí que sería fácil que una rama auricular, que de hecho la arteria que irriga el nodo SA es la arteria, una arteria auricular, de hecho se llama arteria auricular anterior derecha, que está en la cara anterior de la aurícula derecha y es la que se va en la posición derecha a irrigar dicho nódulo. Ahora bien, ¿qué más tenemos que saber? O sea, si seguimos analizando, deben de saber de forma global lo que irriga la coronaria derecha. Tenemos acá que la coronaria izquierda tiene, o sea, es una arteria que tiene dos principales ramas. Tenemos acá la circunfleja que da la vuelta, y tenemos la interventricular anterior que discurre entre el ventrículo derecho que está acá y el ventrículo izquierdo que está acá, donde ahí ella va a irrigar principalmente, o sea, la interventricular anterior, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, irriga el fascículo auriculoventricular
y las estructuras aledañas, como son los 2/3 anteriores del tabique interventricular, que está a ese nivel. O sea, dicho esto, lo principal es que deben de conocer que si un paciente tiene un infarto que afecta a una de las arterias, se va a ocluir dichas arterias, o sea, dichos territorios que irrigan las arterias. Eso es lo más importante en relación a la irrigación, chicos. O sea, si no conocen eso, no tiene sentido que sigan la parte del video. Si no, comienzan a notar. O sea, mi consejo es que tomen sus imágenes y en las partes laterales estén escribiendo lo que es importante, lo que no, lo que ustedes consideren que deben de estudiar para que se revisen bien su texto. Ahora bien, si seguimos viendo, o sea, imágenes del corazón del examen, esta es una imagen, nosotros vamos a ver que tenemos esta imagen donde se ve una visión posterior del corazón. Si ustedes se fijan en esta visión posterior del corazón, nosotros tenemos acá, o sea, el seno coronario, que el seno coronario sería como tal la vena que recibe toda la sangre venosa del corazón, y en su extremo derecho el seno coronario recibe a la vena cardíaca media, que es homóloga de la arteria interventricular posterior, y aquí también tendríamos la vena cardíaca menor que drena en el extremo derecho del seno coronario. Por esta parte, que es la parte izquierda, desemboca la vena cardíaca magna y la vena oblicua de la aurícula izquierda, quienes forman el seno coronario. Ahora bien, si ustedes se fijan, quiere decir, dicho esto, que en el seno coronario es que desemboca toda la sangre venosa del corazón. Él desemboca en la cara posterior de lo que es la aurícula derecha. Toda esa parte que está acá sería aurícula derecha. Entonces, el seno coronario desemboca en la cara posterior de la aurícula derecha. Muy importante, chicos. O sea, esas son todas las venas que drenan en el seno coronario. Ahora bien, existen venas que no drenan en el seno coronario, sino que lo hacen en el interior de las cavidades cardíacas. Y estas venas son las venas cardíacas anteriores y las venas cardíacas mínimas, que lo hacen directamente en el interior de la aurícula derecha. No se le puede olvidar eso, o sea, en el interior de la aurícula derecha, a este nivel, más o menos, o sea, aurícula derecha, de forma global. Ahora, si seguimos haciendo un análisis de esta imagen, lo primero es que esta es una imagen vista desde atrás. Esto es una visión posterior, señores. O sea, esta es una imagen vista desde atrás, una visión posterior. Lo que quiere dejar dicho esto, que acá nosotros estamos viendo lo que es, o sea, la base del corazón. O sea, el corazón, como habíamos dicho, tiene 4 paredes, una base y un vértice. Ahora bien, la base está formada principalmente por la aurícula izquierda y en menor proporción por la aurícula derecha. O sea, la base la forma la aurícula izquierda. Eso es clínicamente relevante, por lo que estuvimos hablando acerca del ecocardiograma transesofágico, que se utiliza para visualizar cavidad izquierda del corazón. Entonces, dicho esto, o sea, dicho sea de paso, también podemos visualizar que aquí se ve, esto sería como tal ventrículo izquierdo, o sea, correspondiente ya a la cara diafragmática, y esto es acá ventrículo derecho en pequeña proporción. Pero básicamente aquí vemos parte de la cara diafragmática y la cara posterior de la aurícula, o sea, del corazón. Importante, aquí tenemos la desembocadura de la vena cava inferior. Deben de tener todas esas estructuras pendientes porque les pueden preguntar cualquiera de ellas. O sea, como estamos viendo, en el corazón son importantes las cavidades, o sea, localización anatómica de las cavidades, irrigación, drenaje venoso, localización de cada parte del sistema de conducción. O sea, eso es menester que deben de saber para responder las preguntas del examen, que es lo que a ustedes les interesa en este momento. Está relacionado con las imágenes. Mi consejo, pueden ponerle los nombres directamente encima a esta imagen, o sea, aquí, por ejemplo, seno coronario, vena cardíaca media, vena cardíaca menor, vena cardíaca magna. Esto que se ve acá es la coronaria derecha. O sea, deben de saber diferenciar esta parte, o sea, esta imagen, para que estén claros en relación a ella. Ahora bien, una vez que se ha hecho eso, vamos a pasar a la próxima imagen. Entonces acá nosotros tenemos el interior
del corazón. Esta es una imagen donde se ve un corte, o sea, sagital de este. O sea, nosotros tenemos que en este corazón, la primera parte, o sea, muchas veces tienen miedo con esta imagen, pero no hay que tener miedo. Lo primero que deben de hacer es identificar cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo. O sea, sabemos ya de antemano que el lado izquierdo del corazón maneja presión. Entonces, como maneja presión, debe de tener mayor masa muscular. O sea, este lado que está acá es el lado izquierdo. O sea, esa es la cavidad izquierda, ventrículo izquierdo. Muy bien. Ahora, si es el lado izquierdo, quedaría que esto de acá, que es cavidad derecha. Una vez que usted conoce ese detalle, proseguimos a hablar de los otros elementos. O sea que nosotros podemos ver en el interior de cada cavidad, ver que principalmente se ven son los ventrículos. En estas imágenes son difíciles, o sea, visualizar las cavidades auriculares como tal. Entonces deben de enfocarse más en lo que ustedes están viendo. O sea, aquí tenemos principalmente, sabemos que esa sería la válvula auriculoventricular derecha. O sea, ¿qué hay que saber de una válvula, señores? O sea, de las válvulas tenemos que conocer su anatomía. Por ejemplo, la válvula tricúspide se llama tricúspide porque tiene tres pilares, un pilar anterior, un pilar posterior y un pilar septal. Las válvulas tienen localización anatómica, que es el lugar donde uno relaciona una válvula con una estructura para saber que está ahí, y también tienen lo que son focos de auscultación. O sea, como médico, usted lo que le interesa son conocer los focos de auscultación de dichas válvulas. Por lo siguiente, recuerden que durante en el ciclo cardíaco tenemos dos ruidos de forma normal. Tenemos el S1 y tenemos el S2. Ahora bien, sabemos, usted tiene que saber que el S1 está formado por el cierre de la válvula mitral y por el cierre de la válvula tricúspide, mientras que usted sabe que el S2 está formado por el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar. Asumamos que un paciente tiene un problema en el segundo ruido. Usted sabrá que el paciente tiene problema o en la válvula mitral o en la válvula tricúspide. ¿Qué sería lo próximo que usted haría para determinar cuál de las válvulas es? O usted va al lugar donde usted ausculta con mayor claridad el sonido de una de esas dos válvulas. O sea que en el caso de la válvula que estamos mencionando acá, que es la tricúspide, sería en cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Entonces, ya sabemos, o sea, de una válvula tenemos que hay que conocer sus músculos papilares, que tiene cuerdas tendinosas, que son esos haces, que cuando los músculos se contraen, tensan hacia abajo las valvas de las válvulas. Ahora, una vez que conocemos eso, en relación a esas válvulas, eso es lo principal desde el punto de vista anatómico, o sea, entender la anatomía de una válvula, entender su foco de auscultación y entender que hay patologías que pueden afectarla, o sea, de una de dos formas, o ya que la ponga insuficiente o que la ponga estenótica. Ahora bien, ¿qué otra válvula se visualiza acá? O también tenemos aquí la válvula mitral. O sea, que tenemos que la válvula mitral tiene, aquí hay dos músculos papilares, uno anterior, uno posteriores. Al igual tiene, como ustedes se fijan, sus cuerdas tendinosas que se van a fijar directamente a las valvas. Se contraen los músculos, eso contrae las cuerdas que contraen las valvas, la cierran. El sonido de las válvulas auriculoventriculares produce el S1. Como muy bien decimos, entonces, esta particular que estamos viendo acá, que es la mitral, recuerden que su foco de auscultación es a nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. O sea, tener pendiente la anatomía como tal de dicha válvula y los focos de auscultación de ellas. Ahora, si seguimos en esta imagen, visualizamos que ahí se ve la válvula aórtica, aquí también se ve la válvula aórtica. Tenemos que la anatomía de las válvulas semilunares, o sea que son la aórtica y la pulmonar, es muy diferente. En dicho caso, nosotros lo que tenemos son una anatomía totalmente diferente a ellas. O sea, aquí no hay cuerdas tendinosas
como tal, sino que lo que tenemos son unos senos, que en el caso del seno de la válvula pulmonar, que no se ve ahí, se van a llamar senos pulmonares, y en el caso de la válvula aórtica se llaman senos aórticos. En este caso las válvulas se cierran por el flujo retrógrado de la sangre que hace que se cierre dicho orificio. Ahora bien, si seguimos haciendo un análisis concienzudo de esta imagen, o sea, lo próximo sería la parte de los músculos papilares, etcétera. Bueno, lo que hemos hablado, aquí tenemos la trabécula septomarginal, recordando lo que habíamos mencionado de ella, o sea, lo que pasa por ahí, o sea, todos esos detalles son clínicamente relevantes, o sea, en esta imagen, porque el punto es que conozcan su imagen y que puedan hacer una asociación entre lo que están viendo y lo que ustedes conocen ya a este nivel. Entonces, si nosotros proseguimos, o sea, en torno al corazón, creo que esto por ahora, bueno, me faltaría la parte de ubicar el sistema de conducción, o sea, tienen que conocer el sistema y la influencia del simpático y el parasimpático. Muy importantes, chicos. Si volvemos a esta imagen, recuerden que aunque el corazón tiene su sistema de conducción que está formado por el nodo SA que estaría acá, el nodo AB vamos a ponerlo ahí, tenemos los haces internodales que comunican anterior, medio y posterior, tenemos el fascículo auriculoventricular que se va a dividir en su rama derecha, en su rama derecha, sí, que se va a través de las trabéculas septomarginal, y tenemos su rama izquierda que se va a dividir en aproximadamente de 5 a 6 ramas terminales. Recuerden que aunque este sistema independiente del corazón tiene su propio nivel, o sea, de aquí que por ejemplo el nodo SA, la frecuencia va de 60 a 100, el AB de 40 a 60, y ya en los últimos niveles que serían las fibras subendocárdicas, la frecuencia va de 15 a 40. O sea, esto es importante, pero que aún así el corazón está bajo la influencia del sistema nervioso autónomo. Recuerden que en el corazón el simpático, o sea, las fibras simpático aumentan la frecuencia cardíaca porque estimula el nodo SA, aumentan la fuerza de contracción, y que aquí en el corazón tenemos que el simpático es la excepción a la regla, que es que en vez de contraer las coronarias, las dilata. No pueden dejar de saber eso. O sea, aumenta la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, y dilata las coronarias. Esto es el simpático. Recuerden que las fibras simpáticas del corazón provienen de los segmentos medulares de T1 a T5 aproximadamente. Entonces, que las fibras parasimpáticas provienen del nervio vago. Ahora, el parasimpático hace lo contrario. Baja la frecuencia cardíaca, baja la fuerza de contracción, y en las coronarias produce vasoconstricción. Entonces, estamos claros en relación a la que hace el simpático y el parasimpático en el corazón. Bueno, prosigamos. Ahora tenemos que en esta imagen que tenemos acá es una radiografía. Nosotros tenemos que apreciar varios parámetros. O sea, lo primero que uno hace a la hora de interpretar una radiografía es identificar 4 cosas: si la placa está bien inspirada, si está penetrada, si está rotada, y si, o sea, para saber si tiene buena técnica. O sea, para uno poder decir, o sea, si una placa es buena o mala, recuerden que habíamos dicho que número 1, uno debe de poder visualizar más de 6 espacios intercostales en una placa. O sea, viendo esto rápidamente, nosotros podemos decir que esta placa está bien inspirada. Número 2, para poder decir si está rotada o no, debe de haber una distancia promedio entre las clavículas y las apófisis transversas de las vértebras. O sea, no está rotado. O sea, si tiramos una línea imaginaria, o sea, aquí debe de haber como una distancia promedio. O sea, deben de ser simétricas esas líneas que uno tira. Aparte de eso, debemos de determinar, se debe de determinar si está penetrada. Para eso debemos de visualizar bien las estructuras óseas, y si está en posición bípeda, que aquí lo sabemos porque miren cómo se ve
el aire de la cámara gástrica. O sea, recuerden que en placa, o sea, en radiografía, lo que es negro es radio lúcido, lo que es blanco es radio opaco. Lo que quiere decir que todo lo que se ve acá es la parte negra, o sea, eso es aire. Los pulmones tenemos acá, ¿verdad? Donde visualizamos los pulmones, o sea, tenemos la base, tendríamos el vértice, el hilio estaría a este nivel, si lo analizamos desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué otra cosa es importante? O sea, aquí tenemos la placa en la línea media, o sea, tenemos como la placa, o sea, la tráquea, perdón, en la línea media. Tenemos la bifurcación de la tráquea, que se van para los pulmones. Tenemos las cúpulas diafragmáticas a este nivel, o sea, por debajo. Y si ustedes se fijan, tenemos los recesos costo diafragmático a ese nivel. Miren ahí donde se ven claramente. Entonces en estas imágenes, o sea, lo principal es poder identificar las estructuras anatómicas concernientes. Con eso ustedes lo hacen, con esos conocimientos, o sea, la parte de poder relacionarse, porque pueden señalar, por ejemplo, los pulmones directamente, que usted sabe que eso es los pulmón, y hacerle una pregunta directa en relación a cualquier parte de la anatomía del pulmón. Aquí saber que el corazón está a ese nivel, o sea, hacerle una pregunta en relación al corazón y viceversa. O sea, que ustedes sepan identificar lo básico. O sea, por ejemplo, aquí tendríamos la tráquea, cualquier pregunta en relación a ella, al igual que del pulmón o del corazón. O sea, lo básico de una radiografía, señores. Entonces, si nosotros proseguimos, o sea, nuestro estudio, nuestro análisis, tendríamos que, vemos esta imagen acá. O sea, lo primero es que a la hora de uno ver esta imagen, debemos de, o sea, llama mucho la atención que hay muchas estructuras. O sea, en la parte de los pulmones, diferenciar, o sea, la pleura parietal, que es lo que se ve en blanco, de que la pleura visceral, que ya sabemos que está adherida directamente al pulmón. Recuerden que habíamos dicho que tanto sea la pleura parietal costal como la pleura parietal mediastínica o la pleura parietal diafragmática, todo va a variar, o sea, la inervación, irrigación, por las relaciones que ellas van a poseer cada una de ellas. Contrariamente a lo que habíamos dicho de la pleura visceral, que se adhiere directamente al pulmón, lo que habíamos dicho de ellas directamente. Ahora, aquí tenemos que en esta imagen se extrajo el corazón y estamos viendo allá en el fondo el mediastino posterior desde una visión anterior. O sea, si esto fuera una visión lateral, lo que vamos a representar, siendo esa la columna, y aquí teniendo, por ejemplo, el esternón, vamos a poner el diafragma, el corazón que estaba aquí, recuerden, dividí el mediastino en una parte anterior, que está por delante del corazón, una donde está el corazón, que es un mediastino medio, y una parte que está por detrás del corazón, que es el mediastino posterior, que es esto, donde van a ir discurriendo, por ejemplo, esa estructura que se ve ahí, que es el esófago, o sea, el sistema ácido hemiácido, el conducto torácico y la aorta torácica, que irían allá por detrás, todo eso. Ahora, una vez que vemos que hay que conocer, o sea, de cada una de esas estructuras, debemos de conocer todo. Por ejemplo, de la vena ácido, cómo se forma, dónde termina, sus tributarias. No hay otra cosa que saber de ella. Por ejemplo, tenemos que la vena ácido se forma de la lumbar ascendente derecha y la subcostal, para terminar a nivel aquí en este puntito de lo que es la vena cava superior. O sea, en su trayecto, ¿a quienes recibe? Numerosas tributarias. Se recibe las intercostales posteriores de la 2 a la 9, de la D a la 11 directamente, recibe a la ácido, a la hemiácido, recibe a la bronquial derecha, etcétera, etcétera. O sea, deben de hacer, o sea, el dibujo, chicos, que yo le había puesto, tienen que tenerlo en su mente ya a este nivel. O sea, deben de saberse lo que no es solamente hacer la tarea por hacerla, sino que deben de tenerla prehecha, o sea, aprendida como tal. Entonces aquí tenemos por detrás el conducto torácico. Del conducto torácico lo mismo que habíamos dicho. Si tenemos acá nuestro muñequito, una cabecita, sea con un tronco, miembros inferiores, y aquí vamos a ponerle miembros superiores al paciente, siendo por ejemplo esto izquierdo en esta imagen porque es una visión anterior,
y esto derecho. Recuerden que el conducto torácico recoge la linfa de los miembros inferiores, o sea, derecho e izquierdo, de todo el abdomen, del hemitórax derecho, hemitórax izquierdo, miembro superior izquierdo, hemicuello izquierdo con hemicabeza izquierda. Porque todo lo que queda derecho, o sea, hemitórax derecho, miembro superior derecho, hemicuello derecho y cabeza derecha, eso es el conducto torácico, el conducto linfático derecho. Recuerden que si se lesiona el conducto torácico, o sea, el acúmulo de linfa dentro del tórax, eso se llama quilotórax, o sea, porque el interior, o sea, cuando el interior del conducto torácico, lo que transporta es la linfa de esas regiones que mencionamos, y la linfa realmente es una sustancia blanquecina. De hecho, el conducto torácico, aunque está representado en verde, cuando se ve desde afuera es una estructura blanquecina que tiene la forma de un rosario porque tiene válvulas en su interior. O sea, es como si fuera una especie de venecilla. Entonces es importantísimo conocer, o sea, la parte del conducto torácico, o sea, lo que hemos hablado. Mientras tanto, acá tenemos el esófago. Recuerden que el esófago es un tubo muscular que va desde el cuello, o sea, a nivel de la vértebra C6, inicia y termina a nivel del estómago, ya sea a nivel de T10, T11. El esófago tiene dos esfínteres, un esfínter esofágico superior que habíamos mencionado, que está formado por el músculo cricofaringio, y un esfínter esofágico inferior que lo formaría ya directamente el diafragma. El esófago se relaciona con tres estructuras que van a producir estrechamientos a lo largo de su luz, habíamos mencionado. O sea, si ustedes se fijan, el esófago se localiza en el mediastino posterior y los nervios vagos que están encima de él forman el plexo vagal, o sea, el plexo esofágico como tal, que luego recuerden que ya que el esófago atraviesa su hiato esofágico a niveles de T10, ya los nervios que salen se llaman troncos vagales anterior, que es el izquierdo, y el tronco vagal posterior, que es el derecho. Pero mientras tanto ahí los vagos forman el plexo esofágico. Ahora, si nosotros seguimos en esta misma secuencia, ustedes fijan, tenemos el callado de la aorta. O sea, aquí ustedes se fijan una relación muy importante. O sea, si ustedes se fijan, es el nervio frénico, el nervio vago, perdón, que va descendiendo ahí. Y habíamos mencionado, o sea, la parte del vago que pasa por ahí y da su nervio, o sea, laringio recurrente e izquierdo, porque el nervio vago derecho se va por este lado. En este sentido, el nervio laringio recurrente, tengan pendiente la parte de la asociación de que por eso el paciente que tiene un aneurisma en el callado de la aorta te hace disfonía o ronquera. O sea, eso es sumamente importante, chicos. Luego de esto, en esta misma imagen, si ustedes se fijan, tenemos la aorta torácica, la clasificación de las ramas de la aorta torácica, o sea, las ramas viscerales pares, las viscerales impares y las parietales pares, que ya a este nivel deben de conocerlas. Entonces, de esta imagen realmente no hay muchas más cosas que decir. Entonces, acá, en relación a esta imagen, también lo mismo, o sea, lo de la vena, no hay mucho que explicar aquí. Ya como tal, esta imagen, o sea, de los pulmones, como yo le había dicho, eso es cuestión de que ustedes se sepan las impresiones y que entiendan que le pueden hacer una pregunta de una de las impresiones. O sea, por poner un número, por poner uno, o sea, que ustedes sepan identificar las impresiones y que de las impresiones sepan cuáles son las estructuras y que le pueden hacer una pregunta directamente. O sea, aquí tenemos, si ustedes se fijan, en la parte medial, porque es la cara medial del pulmón, el ilio del pulmón. O sea, aquí en el ilio, recuerden que tenemos el pedículo que atraviesa las estructuras. O sea, las más posteriores son los bronquios, como ahí se visualizan, aunque también ahí no se vean por ahí que van entrando las arterias bronquiales. Como tal, directamente, eso es lo principal que hay que conocer, chicos. O sea, de lo que hemos hablado. O sea, esto es pulmón derecho, este es pulmón izquierdo,
el detalle que lo tenemos acá por lo de la impresión de la escotadura cardíaca, sea lo de la língula, o sea la lengüeta que se ve acá. Tenemos el arco de la aorta torácica, tenemos sus ramas acá que van saliendo, o sea la impresión cardíaca como tal. Eso es lo que le había explicado, tienen que saber directamente, o sea sus impresiones, eso se lo deben aprender ustedes. O sea, al igual que acá en el diafragma, nosotros tenemos directamente, o sea la parte de los diferentes orificios. Por ejemplo, habíamos dicho el hiato aórtico es el más posterior, es el que se localiza a un nivel vertebral más inferior, que es a nivel de T12, es el único que se mantiene fijo durante los movimientos del diafragma, o sea ese no se expande ni se contrae, contrario a otro. Imagínense que cuando usted cogiera aire se le constriñera el hiato aórtico, una catástrofe. O sea, la característica principal, por ahí pasa la aorta, que ya a ese nivel la aorta torácica se convierte en aorta abdominal. Por ahí también a veces pasa el conducto torácico, la vena ácido y los nervios esplácnicos, aunque en ocasiones tienen sus conductos independientes. Como tal, aquí tenemos entonces, como habíamos mencionado, el hiato esofágico, o sea del hiato esofágico. Lo principal que habíamos dicho, pasa el hiato esofágico, por ahí pasa el esófago acompañado del nervio vago. Y aparte de eso, recordar que a nivel de ese hiato, ya como tal, funciona como el esfínter esofágico inferior, que ese mismo hiato está formado principalmente, o sea, por el pilar derecho del diafragma, aunque lógicamente se localiza a la izquierda de la columna vertebral. O sea, principalmente tener eso pendiente. Lo otro es importantísimo, o sea, la parte del hiato de la vena cava inferior, que se localiza a nivel de T8, mientras que el de la vena cava a nivel de T10. Importante, o sea, la parte de que durante la inspiración el hiato de la vena cava inferior se ensancha, aumentando de tamaño, porque durante la inspiración, al diafragma descender, o sea, la presión en el interior de la cavidad torácica se hace más negativa, o sea, llega desde -7, puede llegar hasta -11. Esta presión negativa en el interior de la cavidad torácica, o sea, hace que, por ejemplo, si es una visión lateral, la vamos a poner acá. Vamos a decir que el diafragma durante la inspiración está así, ¿verdad? Elevado. Durante la expiración, cuando usted inspira, el diafragma desciende. Cuando uno inspira, aumentar el diámetro, o sea, si usted se fija, vertical del interior de la cavidad torácica, eso hace que se haga más negativo, ensanchando el hiato esofágico y haciendo que más sangre suba desde los miembros inferiores, como si fuera una especie de bomba ladrona. O sea, eso es un mecanismo importantísimo para el cómo llega la sangre a la aurícula derecha. Ahora bien, si proseguimos en esta misma imagen, o sea, lo del diafragma, hay que saber inervación motora, sensitiva, irrigación, ya todo lo que habíamos mencionado, o sea, de esto. O sea, aquí principal, o sea, aquí tenemos, por ejemplo, la parte de las arterias, no hay que mencionarla porque ya lo hablamos. Tenemos, por ejemplo, la tráquea, o sea, recordar a qué nivel se bifurca la tráquea. O sea, el plano transverso del tórax. Recuerden que a ese nivel es que inicia, por ejemplo, el callado aórtico, ahí termina el callado e inicia la aorta torácica. Si usted no recuerda dónde inicia o termina algo, yo siempre digo que puede recordar el plano transverso del tórax, que va entre T4 y T5, que ahí inician o terminan la mayoría de las estructuras de la cavidad torácica. Entonces lo otro es que tenemos acá los dos bronquios. Tenemos el bronquio principal derecho, recuerden que es más corto, más ensanchado, más verticalizado, mientras que el bronquio principal izquierdo es más horizontalizado, lo que hace que si usted se le va un objeto por la vía aérea, lo más probable es que se vaya por el bronquio principal derecho. O sea, tener eso pendiente, chicos. Entonces, déjame ver, o sea, tráquea, bronquios, arteria, no hay más que decir ahí. O
Entonces, si proseguimos en esta imagen, que es la imagen concerniente a la mama, lo principal es que hay que recordar principalmente los límites. Recuerden de la segunda costilla a la sexta costilla verticalmente, verticalmente, porque horizontalmente la línea parasternal, la línea medio axilar. El contenido de la mama, recuerden que la mama es una glándula sudorípada modificada, cuyo interior tenemos unos lobulillos mamarios, que son el número de 15 a 20. La función de esos lobulillos es producir leche, que la producción de leche es mediada hormonalmente por parte de la hipófisis. Recuerden que tenemos dos hormonas importantes, la parte de la prolactina, que estimula la producción de la leche, y la parte de la oxitocina, que estimula la contracción de la areola aquí a nivel del pezón. Eso es importante. Aquí, a nivel del pezón, la contracción de la areola, que es mediada de forma hormonalmente por oxitocina. Si recordan la parte de los ligamentos suspensorios de la mama, como tal, la linfa de la mama, que es sumamente importante por la alta incidencia del cáncer de mama. Recordar que principalmente la linfa va a los nódulos linfáticos axilares, la irrigación, todo lo que hemos dado, la inervación sensitiva, que su libro dice textualmente de T4 a T6, siendo el dermatoma de T4 el dermatoma del pezón, que siempre se ha tomado referencia, aunque también por debajo sería después aquí T5, luego T6, aunque su libro dice textualmente que es de T4 a T6, eso no deja realmente que por encima de la mama T4 no inerva, porque también sensitivamente hablando T3 y T2 dan inervación a ese nivel. Pero eso no importa, revisase bien su imagen. Ya en esta imagen, lo concerniente para finalizar, que sería cerca de los diferentes músculos que aquí se visualizan. Recuerden que teníamos los músculos erectores de las columnas, que son músculos posturales. De lateral a medial tenemos el iliocostal, como aquí se visualiza principalmente, el longísimo, el espinoso. También músculos que se ven en esta imagen, los esplenios de la cabeza. Como tal de ellos, no es necesario que se sepan las inserciones, que puedan identificar a qué músculos pertenecen, la inervación de ellos, la función, todo lo que hablamos en clase. Ya realmente como tal, una vez que uno ha hecho todo esto del examen, del estudio, mi consejo es que lo vayan haciendo con una laminilla en la parte lateral. Ahí ustedes van anotando en su imagen todas las cosas, las dudas, los comentarios. Cualquier duda o comentario pueden escribir en la parte de abajo del video. Si ven que tuve algún error, lo pueden escribir para tenerlo pendiente. Recuerden que yo me puedo equivocar en la elaboración del video, que soy humano. Su libro de referencia es el Kate Moore, séptima edición. Y nada, les deseo mucha suerte. Sé que les irá bastante bien este examen porque han estudiado mucho. Feliz resto de la noche.